Dios los bendiga. Amén. Y sabemos que cada vez que buscamos a Dios, Dios hace algo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Y esa es la confianza que tenemos, ¿no? Mi esposa hablaba un poquito sobre el retiro de varones y realmente fue un tiempo tan, pero tan especial, ¿no? Porque cada uno de esos hombres que fue a ese lugar fue a buscar algo y era Dios. Y cada vez que buscamos a Dios, Dios responde. Cada vez que golpeamos las puertas de los cielos, Dios responde. Como un padre responde hacia la necesidad de su hijo, ¿cuántos me dicen amén? Lo mismo hace Dios. Un Dios que lo ama a usted, me ama a mí, de una forma que a veces no lo podemos comprender y entender, porque nosotros medimos el amor muchas veces, pero el amor que Dios tiene sobre usted, sobre su casa y sobre su familia, sobre la mía, no tiene ninguna medición humana, porque de tal manera el Señor nos ha amado que entregó a su único Hijo para reconciliarnos con Él. Mire que hemos hecho lío. ¿Cuánto hicieron lío? A ver, ¿qué han metido? ¿Tan poquito metimos la pata? Gloria a Dios, ¿no? Yo digo, ¿qué pasó? Vas a tener que orar al pastor, pobre. Igual ore por mí, por favor. Y así todo el Señor nos sigue llamando hijos. Y eso es lo más hermoso, ¿no? Que tenemos un Padre que nos ama. Y aún suceden cosas que no las comprendemos, o usted entiende todo lo que pasa. ¿Entiende todo lo que pasa? No, pero Él está. Amén. Yo quiero que me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo encontró? Muy bien. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice el texto: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena, mirá al que está al lado tuyo y decirle, con esa cara sos una obra de Dios, decirle. Qué inexplicable, ¿no? Que es el Señor. Pero dice que somos la obra de Él. Y a mí me gusta a veces mirar los artistas, ¿no? El que hace una escultura, el que hace un cuadro, aquellos que son arquitectos, ingenieros, ¿no? Y se enorgullecen de la creación, ¿no? De eso. Y usted va a ver que un artista lo que hace, pone su firma, ¿no es cierto? Los que son ingenieros o arquitectos ponen su placa allí diciendo, este edificio fue hecho por tal y tal persona o por tal compañía. Y usted sabe que tiene una marca en su vida y en su corazón de esa obra majestuosa y gloriosa que es la obra del Espíritu Santo sobre usted. Una obra de regeneración, una obra donde el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz y nos hizo sus hijos. ¿Cuántos me dicen amén? Y ese sello, esa marca, es el sello y la marca del Espíritu. Por eso cuando Pablo habla en esta carta a la iglesia de Filipo, él dice algo tan hermoso como dice, estando persuadido. Me hace acordar un presidente que hace muchos años lo... Dice que él estaba totalmente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Qué va a hacer sobre nuestras vidas? ¿Qué va a hacer sobre nuestras vidas? La va a perfeccionar. Ayer los hermanos que se bautizaron, el viernes, yo ya no sé ni qué día estamos, me pasó la semana pasada que no sabía si era domingo, lunes, martes y miércoles. Pero vemos que cada persona que se bautizó no es perfecta. ¿O usted cuando se bautizó era perfecto? No, ni a una hora.
¿Cuántos tienen más de 20 años de cristiano? A ver. ¿Sí? ¿Y es perfecto? Pasaron los años y cada vez peor, ¿no? ¿Se dio cuenta? Que cuanto más conocemos a Dios, más nos damos cuenta cuánto nos falta. Y es ahí donde usted tiene que llamar mucho la atención, porque cuanto más se da cuenta que más le falta, es porque está más cerca del Señor. Aquellos que ya dicen, no, a mí me vas a decir algo. Yo sé cuánto hace que camino, y todo lo que enseñé y todo lo que hablé, es ahí quiere decir que nunca entendió nada. Porque dice el Señor que dice que el que se quiere ser mayor, ¿qué tiene que ser? Menor. Por eso nos damos cuenta que a medida que pasa el tiempo, cuánta necesidad que tenemos del Señor Jesús. Y cuando la palabra comienza a hacer efecto en nosotros, nos damos cuenta cuánto le fallamos. Y uno dice, pero esto no se termina más. No, esto ¿sabe cuándo se va a terminar? Cuando el Señor te lleve de esta tierra. Decirle al que está al lado tuyo, no vas a quedar para semilla, quédate tranquilo. Y aunque las partidas no son muy gratas, pero sabemos como dice Pablo, ¿no? He peleado, he corrido, pero ese hombre tenía una seguridad. La seguridad dice, por lo demás me espera, ¿qué le esperaba? La corona de vida. Y sabemos que todo lo que hacemos sobre esta tierra repercute en un futuro. Por eso qué hermoso que nosotros podamos preparar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro caminar, nuestro andar. Porque el día que estemos delante de la presencia del Señor, ¿precisaremos predicar? ¿Usted qué cree? No. ¿Precisaremos seguir batallando con las debilidades? No. Por eso mientras estamos en este caminar, ¿no? En esta ruta que nos lleva hacia la presencia del Señor, es ahí donde la palabra dice que Jesús va perfeccionando en nosotros algo. Y Pablo dice, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y yo le puse como título, avanzamos hacia el propósito de Dios. Venimos trabajando aún sobre la vida de Pablo y algunos textos allí donde seguir a Cristo cuesta. Pero ese costo es el avance del hombre hacia llegar a la presencia del Señor. Sabemos que la salvación, ¿qué es? La salvación es, ¿cómo es? Gratuita. Usted acepta a Cristo y ya es salvo, punto. Pero luego hay un proceso que habla Pablo, que habla la Biblia, que es el proceso de transformación de nuestras vidas. Si usted lee la Biblia, usted va a ver que dice que algunas cosas que hacíamos no las tenemos que hacer. Y donde ya Dios no es el que interviene, sino nosotros mismos. Donde nosotros tenemos que dejar, dice, tenemos que dejar nuestra forma de vivir para comenzar una nueva vida totalmente diferente. A mí me gusta porque mi esposa se adelantó y leyó el libro de Isaías, capítulo 61, y Dios nos dio un texto hermoso para este año. Y ese texto es esa ruta del propósito para cada uno de nosotros. El tema, ¿sabe cuál es, hermano? Estamos ya en diciembre, decirle que está al lado tuyo, a ver si festejamos con un pan dulce y agua mineral, no sé, algo. Agua gasificada. Con burbuja, claro, el agua gasificada. Yo me tomo de lo que dijo Gabriel, lo que hizo la apertura. Pero usted va a ver que pasó el año, ¿se dio cuenta de eso? Miramos hacia atrás y vemos la fidelidad de Dios. Y aún cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de Él y Él nos siguió sosteniendo. Él día tras día nos cubrió, nos guardó, peleó nuestras batallas, fue delante nuestro, nos ha dado la paz, nos dio esperanza. Como decía Analía, Julio, cuántas veces quisimos retroceder, pero hubo algo que te empujó hacia adelante y te llevó a buscarlo más. Cuando llegamos a esta época es una época de reflexión, ¿no? ¿Cómo está mi vida?
he crecido, he ido hacia adelante. Porque el Señor dijo que el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas. ¿Y cuánto lo creen? ¿Cuánto me dicen amén? ¿No? Pero dice que ese Espíritu tiene un propósito. Y el propósito dice que nos ungió para acá. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los abatidos, dice apertura de cárcel, abrazar a aquellos que tienen necesidad, y todo lo que habla allí el libro de Isaías, y luego el Señor Jesús lo habla en su primer sermón. Pero mi vida, de acuerdo a esta carrera, a esta ruta que el Señor me ha trazado, ¿lo estoy haciendo? ¿O todavía sigo con algunas situaciones? A veces creemos que entrar al camino del Señor, ¿no? Y no tenemos más problemas, ¿no? ¿Usted qué cree? ¿Cuántos han tenido problemas esta semana? ¿No? Hoy solamente para venir acá, a ver, hay poquitos, ¿no? Y que no anduvo la plancha y que el perro, claro, le hizo pis en el zapato, ¿no le pasó eso? ¿No? ¿Cuántas cosas que pasan? Y aún esas cosas son, o es, perdón dicho, ¿qué es lo que hay acá adentro? En el retiro de hombres yo les prediqué sobre, el lema fue, y les prediqué, sobre un corazón conforme al de Dios. Y el corazón conforme al del Señor es aquel que el Señor día tras día está moldeando en usted y en mí. Y aquí Pablo dice que el Señor comenzó algo bueno, la buena obra, una obra que costó la sangre y la vida del Hijo de Dios. Pero dice que comenzó algo, pero dice que Él es fiel, Él la va a ir perfeccionando día tras día. El tema está, yo soy consciente que todo lo que ocurre día tras día es Dios obrando en mi favor para perfeccionar esa obra, o me sigo enojando con mi esposo, mi esposa, con el perro, con el gato, con el vecino, con el patrón, me sigo enojando con el presidente. Cuando alguien entra en esa conciencia, en esa dimensión espiritual, de que mi vida a lo largo que uno puede llegar a vivir, 50, 60, 70, 80, 100 años, en todo ese trayecto, el Señor va perfeccionando nuestras vidas para que cuando estemos con Él. Entonces es ahí donde nuestros ojos tienen que ser abiertos y donde nuestra esperanza se acrecienta y donde ya no comenzamos a mirar un objetivo como enemigo mío, sino muchas veces para trabajar nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro orgullo. El Señor va perfeccionando su obra como el alfarero formando esa vasija. El alfarero, cuando está formando la vasija y la vasija no sale de acuerdo al proyecto del alfarero, la rompe, la destruye, porque tiene que salir de acuerdo a lo que él quiere. Pero cuando el alfarero rompe nuestras vidas, ¿cuántas veces nos enojamos con el alfarero? Porque no lo comprendemos. Pero dice Pablo en esta carta que el que comenzó esa obra hermosa en tu vida la va a completar. ¿Cuántas veces nos distraemos? Nos distraemos con cosas naturales. Y el enemigo es especialista en distraernos para que corramos la mirada del objetivo que es el Señor Jesucristo. En esta semana estaba ministrando una familia. ¿Y qué familia no tiene problema? ¿No? ¿Cuántas familias que están aquí tienen problema? ¿No? Y si no hay problema, dice que si no hay lucha, no hay ¿qué? Victoria. ¿Cómo vamos a obtener una victoria si no la peleamos? Por eso cuando hoy hacían la apertura, se hablaba, ¿no es cierto?, de ser esas personas que arrebatan al reino de los cielos. Y bueno, y hablando con esta familia, volví a un texto que hace mucho había hablado con una persona. Y me decía todo el conflicto de la casa. Y es real, y quizás le pasa a usted o me pasa a mí. Pero lo único que le dije fue algo. Digo, ¿vos te acordás de este texto? Y me dice, sí, ¿cuál? Se lo cité.
cuando Jesús camina sobre el agua. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús camina sobre el agua? ¿Y qué hizo Jesús con los discípulos que estaban ahí, que decían que era un fantasma, ¿no? ¿Y Pedro qué fue? Que el único valiente, ¿qué fue que dijo Pedro? ¿No? ¿Qué le dijo? Si sos, llamame, que voy. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo a Pedro, vení. ¿Y Pedro qué pasó? Caminó sobre el agua. Ahora, usted que es tan inteligente, mira el que está al lado tuyo y decirle, mira qué piropo espiritual te están diciendo. Usted que es tan inteligente, ¿por qué se hundió Pedro? Pedro no entendió que lo que estaba pasando no lo llevaba a un destino. Y se hundió. Y nos pasa a nosotros en la vida. Comenzamos a mirar en nuestro entorno y comenzamos a hundirnos. Empezamos a ver la familia y usted sabe que no tiene la familia perfecta, pero es lo que Dios le dio. Y como Dios se lo dio, tiene que cuidarlo, amarlo, orar, clamar por ellos, ayunar. Usted quiere que su esposo cambie, ayune, ore, busque a Dios. Y si no cambia, y no sé, cuando esté arriba, vaya a San Pedro ahí, pídale el libro de reclamo, no sé, algo pasó. ¿Por qué yo no cambié? No sé, pero la Biblia me dice que tengo que orar y ayunar. Y usted va a ver esas transformaciones. Y aún en ese proceso, ¿sabe qué? Dios trabaja en nuestro corazón. ¿Sabe cuál es el tema? Y le empiezo a predicar. ¿Sabe cuál es el problema más grave? Dice que el amor de muchos se enfriará. Y es un trabajo totalmente satánico, donde el enemigo no va a venir a usted a decirle que Dios no es real. ¿Cuántos han experimentado algo de Dios? Dios es real. En algún momento le ha dado paz, en algún momento lo ha sanado, en algún momento lo ha libertado, en un momento abrió una puerta, no sé. O sea, usted sabe que Dios es real. Pero cuando empieza a enfriar nuestro amor hacia Él, empieza a enfriar nuestro amor hacia la iglesia, y como empezamos a retroceder, empezamos a mirar, empezamos a escuchar y empezamos a enfriarnos. Ese es el grave peligro que usted y yo corremos. Necesitamos estar despiertos, atentos. Como dice Pablo acá, está totalmente persuadido de ¿qué? De que Dios comenzó algo en mi vida y al contrario, estoy cerrando fin de año y tiene que haber más fuego acá adentro, tiene que existir más pasión por Dios. Tengo que buscarlo más al Señor, tengo que anhelar más de Él. Y aún las circunstancias y las adversidades que podemos tener en nuestro entorno van a contribuir a bien sobre nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Amén, amén. Usted sabe que los planes de Dios siempre es traer bendición. ¿Qué quiere traer el Señor? ¿Qué quiere traer? Bendición. ¿Qué es la bendición? El bien de Dios. En uno de los textos bíblicos el Señor habla y dice, yo tengo pensamientos de bien sobre ustedes y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. O sea que Dios quiere el bien sobre el pueblo, Dios quiere el bien sobre mi familia, pero de acuerdo al fin que yo creo. Pero muchos a veces no creemos en ese fin y creemos que Dios nos sigue castigando y que las situaciones vienen para derrotarnos o derribarnos. Amado, querido hermano, ¿se acuerda que les prediqué la semana pasada, que ya no me acuerdo si era domingo, sábado o viernes, un día se lo prediqué, y le dije, ¿qué fue que pasó con Pablo? Pablo dice que estuvo en cárcel, fue azotado 40 veces, no 50, ¿cuándo fue que dije? Bueno, 40 menos una, fue en cárcel, le sacudieron con una vara, lo pusieron, le hicieron de todo a Pablo. Pero ese hombre se levantaba y seguía predicando. Lo apedrearon. Porque él sabía que tenía que avanzar en el propósito sobre su vida. El enemigo trabaja en la ignorancia. Y la ignorancia es cuando yo no sé el propósito de Dios. Y pastor, ¿cuál es el propósito? Isaías 61.
Es el propósito para la iglesia en general. Que podamos entender y comprender que su Espíritu está sobre nuestras vidas. ¿Y por qué nos da su Espíritu? No solamente para la salvación eterna, sino para cumplir el llamado. Esa mies, esos campos están blancos. Pero nos detenemos en los problemas. Y no entendemos que aún esos problemas son producidos para nuestro crecimiento. ¿Amén? ¿Amén? Escuchar y obedecer la palabra siempre nos va a ayudar en ese proceso que no queremos pasar. Pero yo le voy a dar una buena noticia, decirle que está al lado tuyo una buena noticia. No sé si quiere o no quiere, pero le voy a decir algo, lo va a pasar. Lo va a pasar. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren tener problemas? Y ninguno vamos a levantar la mano, ¿no? Porque ¿quién quiere tener problemas en la casa, con los hijos, en el esposo, la esposa, la economía, la salud? Y cuando surge todo eso, ¿quién quiere? Nadie. Obvio que nadie quiere. Pero ¿saben qué? Lo tenemos que pasar, porque es donde Dios se engrandece. Como decía Julio, se le metió ahí ese por la ventanilla. Yo pensaba, digo, Julio ya con una mano ya... vení que te voy a predicar, ¿no? Pero, ¿te gustó? No. ¿Pero qué viste? La mano de Dios. ¿Y qué le quiso enseñar el Señor más allá que sea precavido? ¿Qué le quiso enseñar? Que Él está y que Él lo guarda. Y eso es lo que Él se dio cuenta. Pero cada uno de los que estamos acá, Dios estuvo atento a nuestra necesidad. ¿Y de cuántas batallas? Yo le decía a mi esposa, la otra vez un colectivo me afeitó el costado. Bueno, lo mando a arreglar el auto. Usted sabe las compañías de colectivo todo lo que pasan, así que bueno, lo mandé. Venía de traer a mi hijo y veía un camión de esos de cervecería Quilmes, ¿vio? Y venía uno adelante, una Berlingo y yo atrás. Y el camión atrás mío, psh, 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 psh. Digo, otra vez. La otra vez el colectivo lo mismo me dice. Y en una de las cunetas, frena el camión, frena la Berlingo, freno yo. Mira, hermano, yo delante del Señor vi las manos de Dios. Porque venía como gallego a la gaita, le pegó con todo el camionero. No sé si me frenó así de la cola. Yo ya me veía los cajones de cerveza acá en la nuca. Mi hijo ni sabe, porque yo ya me veía tomando la cerveza, ¿no? Y ya que estamos lo hagamos. Pero fue la mano de Dios, hermano. Fue la mano de Dios. Lo vi adentro, sinceramente, adentro del baúl. Y yo digo, Señor, y yo sé que Dios prueba mi corazón. Digo, otra vez no, cuando se venía con todo el camino, otra vez no. Ahora estamos. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Y yo sé que si su mano no hubiese estado, el camión me hubiese dejado un Fiat 600. Claro, me dejaba comprimido en la trompa nomás. Pero Dios está aún en esos problemas. Usted me dice, pero es una tontería frente a lo que yo estoy pasando. Cada uno atraviesa lo que tiene en el corazón. Y es ahí donde vemos la grandeza de Dios, donde vemos el poder de Dios, donde vemos la majestad del Señor y donde vemos qué cuidado Dios tiene sobre nosotros. Entonces, ese proceso que nadie quiere pasar, nadie, ¿no? Pero el proceso es necesario, diga conmigo, es necesario. Pero convencido, dígame. Mirar que está al lado tuyo y decir, es necesario que lo pase yo, decir. No vos, yo lo tengo que pasar. Porque en ese proceso el Señor nos lleva, ¿sabe qué? A una dependencia de Él y a nuevos niveles espirituales. Cuando busco la palabra proceso, dice que el proceso es el procesamiento o conjunto de operaciones que se somete una cosa. Mira el que está al lado tuyo, cosa. Para elaborarla o transformarla. Lo que me gustó fue esto.
porque es el proceso que se produce en algo para elaborarlo o transformarlo. Mire, anoche, le cuento algo, anoche hice pizza, yo mismo. Y de 1 kilo de harina yo hice, le hice una pizza a mi esposa de rúcula, de jamón crudo, de salchicha. Y yo me hice algo que me enloquece, mira, me gusta. Me hice una de cebolla así chiquitita, poderosa. Me corté como 4 cebollas. La corté al medio, le puse jamón cocido, jamón crudo, le puse queso adentro, tomate. Bueno, no sé lo que era eso. Y no le voy a compartir a nadie porque me quedó un pedacito. Pero ¿sabe qué? Fue un proceso de algo totalmente blanco. La harina que no tenía ni función ni sentido en algo que a mí me dio provecho. Entonces, cuando voy al proceso de Dios, es algo que no tiene sentido, que es mi vida y es tu vida. Dios la transforma, lo elabora en algo, lo cambia para Él y para su gloria. Pero es ahí donde nosotros como iglesia, como pueblo, no entendemos por lo que pasamos o atravesamos. Mira, hay 2 textos hermosos. 2 Corintios, capítulo 3. Verso 18. Dice, por tanto nosotros todos, 2 Corintios 3, 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Qué somos? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué somos? ¿Cómo? Transformados. Es el proceso que Dios tiene para usted y para mí. Miramos al Señor día tras día y dice que nuestras vidas son transformadas. Transformados. Podemos entender que en los niveles espirituales, ¿sabe qué? Se desarrolla algo que se llama la fe. ¿Por qué Dios quiere que crezcamos espiritualmente? Porque se desarrolla lo que es la fe. Y la Biblia que dice que sin fe, ¿qué pasa? No podemos agradarlo. Porque sin fe empezamos a rezongar, nos enojamos, nos rebelamos, no, como niños caprichosos. Por eso Pablo apunta a la madurez, al crecimiento espiritual, para que entendamos que tenemos que avanzar hacia el propósito no nuestro, sino de Dios. Se habla mucho del propósito del hombre y poco de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Allí usted va a ver seminarios, el hombre y su propósito, el propósito que uno tiene que lograr, y habla del exitismo y siempre exalta que al hombre, donde tenemos que exaltar a Dios. Por eso Jesús, ¿qué fue que dijo en el huerto de Getsemaní? Que se haga y no la mía. Porque Jesús sabía cuál era el propósito. Fíjese si Jesús se hubiese empacado como tantas veces nos empacamos nosotros. Si se hubiese enojado, hubiese dicho, pero vos sos tan bueno, Dios, mira, ¿por qué me deja pasar esto? No, que pase Juan, que pase Pedro, que pase otro. Pero él asumió la responsabilidad, por lo cual él había sido enviado a esta tierra. Y tu vida, por más que tengas 3 años o tengas 100 años, tu vida tiene que cumplir el propósito, pero no el tuyo, sino el ¿qué? El de Dios. De la única forma que podamos alcanzar la felicidad acá y acá es cuando cumplimos el propósito de Dios. Mientras tanto, estamos en ese proceso donde Dios rompe día tras día
lo que nosotros orgullosamente queremos hacer. Ahora, Dios está lejos de que yo me realice como persona, de que estudie, que trabaje. No, por favor. Pero todo eso tiene que contribuir y llegar a un destino. ¿Y el destino cuál es? Hacer la voluntad del Padre. El tema que el evangelio moderno, lo que hoy vivimos, no es hacer lo que Dios quiere, sino hacer lo que yo quiero. Y Señor, sujetate a lo que yo quiero. Y acomodo el evangelio a mi necesidad y a mis tiempos y a lo que me sobra. Yo a veces digo, ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese dado lo que le sobraba? ¿Hubiésemos sido salvos? Entonces, ¿cuándo lo podemos entender esto? Cuando crecemos, cuando maduramos y cuando entendemos el propósito sobre nuestras vidas. Mira al que está al lado tuyo y decirle, sos un hombre, una mujer con propósito eterno. Amén. El gran propósito de nuestro Padre, ¿cuál es? Es la transformación de cada una de nuestras vidas y que nuestras vidas reflejen a Cristo. O sea, Dios quiere moldearte, formarte, ¿no? Usted sabe que hay dos formas, o yo lo dejo o Dios lo hace. Y de las dos formas Dios actúa, porque cuando yo lo dejo Dios hace, pero cuando yo me resisto, es ahí cuando comienza a pelear. Y la palabra dice que el espíritu del hombre no va a contender, no va a pelear con el espíritu de Dios. El Señor te va a dejar. Y es ahí cuando volvemos al Señor lleno de chichones, de golpes, de dolor, de tristeza, de angustia. Y empezamos a decir, Dios, ¿dónde estás? Y Dios te dice, te estoy esperando que te dejes moldear, que te dejes formar. Porque mientras te resistas, el único que no se beneficia somos nosotros. Y el diablo te empieza a dar y te aparta, te corre, te llena la cabeza. Dios tiene algo hermoso sobre tu vida. Dígame un fuerte amén. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Qué difícil, ¿no? Hoy Julio decía, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Y qué difícil es estar de acuerdo. Qué difícil que el Señor dijo que si 2 se ponen de acuerdo, algo sucede. Cuando vemos allí en Pentecostés, dice que estaban esas personas en ese aposento, en ese lugar, en esa casa, pero dice que estaban unidos en el Espíritu. Ellos estaban esperando la promesa, lo que Dios le dijo, quédense acá porque algo va a suceder. Y esa unidad movió el cielo para que se derrame. Y aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 13, dice, espere que me perdí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nos llenemos de fe, que crezcamos a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amados hermanos, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Nuestro crecimiento espiritual, yo he puesto algo acá, es una decisión. Yo decido, yo soy el que decido qué hago y qué no hago. Yo soy el que decido si sigo al Señor o sigo haciendo mi propósito, lo que yo quiero o lo que yo anhelo. La decisión de agradar a Dios tendría que ser la prioridad en nuestro corazón. Tenemos en nuestras vidas muchas prioridades que se anteponen. Y lamentablemente muchísimas veces nuestras prioridades gobiernan nuestra agenda.
y tomamos nuestras decisiones, y por supuesto que detrás de esas decisiones siempre hay una consecuencia. Y usted se va a dar cuenta de algo. Cuando usted toma una decisión buena, va a venir algo bueno. Cuando usted toma una decisión mala, va a venir algo malo. ¿Y cómo yo sé la voluntad de Dios? Y para saber la voluntad de Dios tengo que ir a buscar a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y cómo conozco a Dios? A través de la palabra. Si no hay conocimiento de la palabra, soy un ignorante de la palabra. Y al ignorar la palabra es donde el enemigo trabaja y él es el que asienta sus prioridades sobre tu vida. Él es el que pone las prioridades en tu corazón. Él es el que marca tu agenda cuando yo desconozco la palabra. Tu agenda espiritual nunca queda vacía, te lo puedo asegurar. Solamente pueden ser escritas por dos personas, o puede ser escrita por Dios o por el enemigo. Y nosotros somos los que accedemos a esa agenda. Y usted va a ver algo. Muchas veces es lo que más nos cuesta, es la prioridad que es Dios. Ahora, ¿cómo logro agradar al Señor? Haciendo su voluntad. ¿Haciendo qué? Yo puse que no tenemos que conformarnos con lo que hemos logrado en este camino y hasta hoy. Lo que usted logró hasta hoy en Dios es nada frente a lo que Dios tiene. Yo puse algo aquí. Hay más de Dios para cada uno de nosotros y el Señor quiere sorprendernos día tras día más y más. Tenemos que buscar y anhelar ese crecimiento, pero es una elección y es una decisión. Digamos un fuerte amén. Y voy a invitar a los hermanos del coro que puedan subir y quiero cerrar con esto. Cuando nosotros crecemos en el Señor, maduramos espiritualmente y comenzamos a entender nuestro propósito, comenzamos a entenderlo. Ya no somos malcriados, mirá que está al lado tuyo, decirle, capaz que es una coincidencia. Ya no nos enojamos por lo natural. Yo tenía un sobrino tengo un sobrino, pero era chiquito. Y cuando le pasaban cosas, no decía, todo me pasa a mí. ¿Nunca pensó eso? Todo me pasa a mí. No hay otro que le pueda compartir lo que pasa. Cuando crecemos y maduramos en el Señor, identificamos al enemigo en cada adversidad. Hay algo que el crecimiento espiritual nos da y es ver lo que está sucediendo detrás del problema. ¿Me comprende? Si yo no veo lo que está sucediendo detrás de la adversidad, cuando yo vi el camión que se me venía encima, yo lo único que hice, dije, Señor, y cerré los ojitos y esperaba que el camión y los cajones me vengan todo encima. Pero si yo no logro, si en ese momento uno se enoja con el camionero, con el colectivero, se enoja con el vecino, se enoja con el esposo, se enoja con la esposa, perdés el enfoque. Porque tenés que saber de dónde está viniendo tu problema. Y el problema no es de lo natural, es de lo espiritual. Cuando Pedro se hundió, el problema de Pedro no fue la tormenta, el problema es que él comenzó a ver lo natural y lo natural lo llevó a quebrantarse espiritualmente y a hundirse. Entonces volvemos nuevamente a identificar al enemigo en cada adversidad, reconocer los tratos de Dios. ¿Reconoce los tratos de Dios? Reconoce que cuando pasa algo Dios está tratando, cuando está pasando por esas aguas como predicamos la semana pasada y por esos ríos, porque Él dice, cuando pases por las aguas no te anegarás y por el fuego no te quemará. Bueno, algo así decía, algo parecido, después búsquelo. Ni la llama arderá en ti. Ahora, yo tengo que entender que cuando estoy pasando por el agua, el Señor está conmigo. Y cuando paso por el fueguito, ¿a quién le gusta el fueguito a no ser que sea para un asado?
qué feo que es quemarse, ¿no? ¿Alguna vez se quemó usted? ¿No? Qué feo que el dolor. Pero el Señor dice, vas a pasar por el fuego y no, la llama no va a arder en tu vida. Y por esos ríos, quédate tranquilo que no te van a negar. Porque el Señor va adelante. Entonces cuando yo comienzo a entender que mi problema no es lo que veo ni lo que estoy pasando, sino mi problema es lo que estoy creyendo. Por eso es que el proceso te da un crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual te afirma en la fe. Si no, vamos a seguir viendo siempre gloria al presidente que vino, o que viene, o que se va, o que vendrá, al partido político, a este, a aquello y lo otro, y nuestras vidas estarán aferradas a las emociones tan naturales, cuando el Señor es el que gobierna, el que pone y el que quita. Amada iglesia, tu vida no depende de lo que estás pasando, tu vida depende de tu fe. Lo que creas será. Lo que creas será. Cuando vemos aquí de reconocer el trato y saber que nuestras vidas y nuestras familias marchan en pos de lo que Dios quiere. Si aquí hay jefes de familia, hombres, y yo los animo a algo, a que usted comprenda y entienda que su familia tiene que ir detrás de eso. Detrás de lo que Dios tiene y de lo que Dios quiere, no lo que yo quiero y lo que yo tengo. Usted sabe que en la vida hay prioridades, como les dije en un principio. ¿Cuántos me dicen amén? Y nuestras prioridades están manejadas por lo que creo. Lo que yo creo, lo haré. Hay prioridades que son innegociables. El consejo que puedo darle como pastor, con el amor que tengo hacia usted, la prioridad de buscar a Dios, de amar a Dios, la prioridad de orar, la prioridad de abrir su corazón, la prioridad de fortalecerse, no se negocia por nada. Usted sabe que cuando comenzamos a hacer luz y sal donde estamos, los ambientes comienzan a ser cambiados. Fíjese que Jesús, donde estaba, todo era transformado. ¿Por qué era transformado? Porque Él sabía quién era. Y todo se sujetaba a lo que Él era. Ahora, ¿pasó un montón de cosas? Claro que pasó, usted sabe. Quisieron matarlo, lo cercaron para tantas cosas, y Jesús pasaba. Porque Él sabía que su vida tenía que cumplir un propósito. Y yo creo que como iglesia hay un propósito del Señor, y ese propósito es que podamos llevar vida a otras personas. Levantar al caído, sanar al enfermo, libertar al cautivo. Aquellos que están pasando situaciones, poder abrazarlos. Usted sabe que cada vez hay gente con más problemas en la cabeza. ¿Sabía eso? Los psicólogos, los psiquiatras y todos los que trabajan con la mente del hombre cada vez tienen más trabajo y sus agendas están abarrotadas. ¿Saben por qué es? Porque el hombre se olvidó de Dios. Dios nos olvidó del hombre. Y la iglesia necesita ese entendimiento de que hay gente en este mismo momento que se quita la vida. Jóvenes, hombres, mujeres, familias que son destruidas solamente por algo. Porque muchas veces estamos pensando en nuestro propósito y no por el cual fuimos creados. Amada iglesia, la iglesia fue creada para ser luz y sal de esta tierra. Para que donde usted esté los ambientes sean cambiados. Para que las personas puedan ser transformadas por lo que usted es y por lo que usted quiere. Por eso es que la fe, lo que yo creo, es lo que necesito en este tiempo. Amén. Póngase de pie, por favor.
y tome la mano de la persona que está a su lado